La Zona Cero. Cuando os diga el enunciado de nuestro monográfico Zona Cero, seguro que todos exclamáis ¿cómo? Sí, porque hemos decidido llamar a esto aparecidos de carne y hueso. Toma ya. ¿Qué tal, mi querido Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Te ha gustado el título? Sí, me ha encantado. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Aparecidos de carne y hueso, sí, señor. Aparecidos. Claro, aparecidos. Porque en su día aparecieron, desconcertaron a todo el mundo. Sí. Porque, Eso. claro, Y de carne y hueso, es importante para no confundirlos con fenómenos como TikTok, que son tipo internet, otras cosas. Sí, además lo de carne y hueso está muy bien, porque no solo vamos a hablar de personas. Exacto. es así, aparecidos, pero de carne y hueso. Hemos, bueno, como ya hemos comentado en algunos monográficos, hemos dedicado, por ejemplo, hace bien poquito a la princesa Carabú, ¿verdad? Exactamente. Y a otros, pues hemos buscado distintos, Sí. más peculiares, más olvidados por el tiempo, así que hemos elegido unos 6, a ver si nos da tiempo a hablar de 6. Es el top 6 de Carlos Canales y Jesús Callejo sobre aparecidos de carne y hueso. A ver, peculiaridades de estos personajes. Las peculiaridades, un poco yo creo que tú las has dicho. Vamos a huir de aquellos que ya son más o menos conocidos. La princesa Carabú no era demasiado conocido, pero ya le dedicamos un monográfico. De Kaspar Hauser también hemos hablado, Sí. y tampoco le vamos a dedicar mucha más extensión. De Hugo Chávez tampoco vamos a hablar, ¿no? Tampoco, de Evo Morales tampoco, hay ciertos aparecidos de carne y hueso, que como tienen ramificaciones políticas, de momento no, pero No. quién sabe si en algún algún día, monográfico dentro de 10 años... Sino que se descubre que no son de este plano existencial. Pueden ser objeto, a lo mejor como la de Capas, esa película, ¿no? Sí, Parece sí. uno anonadado y al final resulta que decía Sí, sí. que venía de ese planeta. Es un buen ejemplo, Capax, del fenómeno que Sí. queremos contar, porque sí. digamos que la clasificación que hemos hecho se basa sobre todo en el tiempo. Es decir, los más conocidos, Kaspar Hauser, la princesa Carabú, había tiempo suficiente para intentar determinar la identidad. De hecho, la de la princesa Carabú, como dijimos en el programa, probablemente está resuelto, se llama Mary Baker. En el caso de Kaspar Hauser, actualmente, a pesar de lo que se diga en Internet, prácticamente está resuelto también el enigma. Más o menos se sabe ya quién era y por qué apareció. Sin embargo, hay otros muchos casos donde realmente el fenómeno de la aparición llama la atención básicamente porque o nunca se resolvió o fundamentalmente se trató de apariciones de muy corto espacio de tiempo, en el cual no hubo materialmente una trayectoria de investigación lo suficientemente amplia como para poder saber qué demonios se escondía detrás de la extraña aparición. Y por supuesto, como bien has comentado, Carlos, fenómenos como el de John Titor, que es propio de Internet. Pues Claro, no, pero fíjate, ya fenómenos como el de Titor ya estaban avanzados. Me acuerdo que hay un libro, yo creo que en España lo publicó, me parece, lo mismo me equivoco, Bruguera Placijanes, yo creo que era, que se llama Avisado para otra tierra, es un libro de Jacques Verdier. Placijanes, Sí, que es un libro fabuloso, porque básicamente, independientemente de que una gran parte de los hechos que cita Verdier, como todo lo que hacía Verdier, no son exactamente así, sin embargo, establecía todos los parámetros de las características de las apariciones de este tipo. Y además lo hacía al estilo Verdier, de una manera como muy precisa. Luego, el que luego fuera falso a la mitad es otra historia, pero tampoco había tenido tampoco tiempo para investigarlo. Y el hecho cierto es que lo que hizo es un verdadero catálogo de lo que vamos a hablar hoy, de toda la gente rara que ha ido apareciendo por el mundo y ha desaparecido sin dejar rastro. Exacto. O ha acabado muy mal. Estamos hablando de personajes, animales o cosas que de repente aparecen en un contexto inadecuado, sin presunto origen constatable, y claro, pues eso pues es lo que llama la atención y provoca cierto revuelo. Así que vamos, sin más demora, con algún ejemplo. Pues venga, voy a empezar yo con un ejemplo bastante antiguo. Estamos hablando ya de ese paso de la Edad Media a la Edad Moderna, un 13 de agosto de 1491, donde ocurre un hecho insólito de estas características, además un personaje bastante conocido. Bueno, conocido en su momento y conocido ahora. Estamos hablando de Facius Cardan. Facius, el padre del matemático italiano Girolamo Cardano. Cardano. También. Ya era bastante, ya digo, conocido en su momento, y aquí está lo sorprendente. En una de sus obras, de Sublitate, escrita en 1547, explica una cosa muy curiosa su hijo. Estamos hablando de la obra que escribe su hijo respecto a una experiencia que tuvo su padre. Y explica que su padre, algo que le contó como una confidencia y que luego revela pues en esta obra, donde es científica, pero donde también comenta hechos personales, anécdotas que le pasaron tanto a Girolamo como a Facius Cardan. ¿Qué es lo que cuenta? Bueno, pues cuenta que ese 13 de agosto de 1491 a su padre se le aparecen 7 hombres vestidos de seda que le recordaban
dice él, a las togas griegas y calzados resplandecientes. Daba la impresión, según lo que se cuenta de aquel encuentro fastuoso, es que iban cubiertos con armaduras bajo las cuales se entrevían unas ropas interiores de color púrpura, siempre de gran belleza y fastuosidad, tanto los ropajes como ellos, como estos 7 personajes. De hecho, él los identificó en un principio como si fueran ángeles. El que parecía ser el jefe tenía el rostro de un color rojo oscuro. Son descripciones que hace su hijo en esta obra de Sublitate. Le dicen que su vida era más larga que la nuestra, la vida de estos personajes, que se aparecen a él, a Facius Cardan. Fíjate que además cuando él estaba debatiéndose interiormente en un problema matemático, justo aparecen estos personajes y le aclaran que su vida es mucho más larga que la nuestra, que podían llegar hasta los 3 siglos de vida, de longevidad. Añaden que tienen una ley que les prohíbe revelar su ciencia a los hombres y que, de alguna forma, su constitución, su naturaleza, estaba formada de aire. En fin, dicha visita, parece que fue circunstancial, pues nunca más volvió a verlos. Pero la impresión fue tan vívida en Facius Cardan que sí que le resolvió algunas de las dudas que en ese momento estaban pasando por su mente y desde luego le dejó ese testimonio tan duradero para que lo contara a su hijo, a Girolamo Cardano, y luego él a su vez la contara en esta obra, y gracias a este testimonio tan insólito podemos hoy contarlo, porque no es el único caso que se da a lo largo de la Edad Media y el Renacimiento, donde ciertos personajes de prestigio reciben visitas de hombres, fíjate, nunca mujeres, vestidos con suntuosos ropajes, por lo general suelen ser jóvenes hermosos, que luego les revelan ciertos temas de carácter trascendente. Bueno, pues aquí tenemos esta primera historia, vivida por Facius Cardan, o Cardone. O Cardone, sí. Es que tiene después la transcripción latina, que sería Cardano. Cardano. Bueno, pues 7 personajes que se aparecieron ante él, y eso, al parecer, tuvo mucho que ver en la resolución de un problema matemático. Exactamente. A ver, tu propuesta, Carlos. Pues yo quería proponer 2 que formarían parte de un grupo, que son los que dicen venir de países desconocidos. Es decir, sería algo parecido a lo de la princesa Carabú, pero mucho más misterioso, porque además están unidos como por una extraña relación los 2 casos que voy a contar, que son prácticamente idénticos. La única diferencia es que se dieron a miles de kilómetros de distancia y con un siglo de diferencia. Realmente, a fecha actual, yo creo que ambos casos, que los 2 son citados por Bergier en Visado para otra tierra, yo creo que están resueltos, por lo menos el segundo de ellos, el primero no tanto. Pero, aunque luego contaré cómo se resolvió probablemente el segundo, algo que probablemente, o si hay oyentes que conocen la historia, quizás no lo sepan, pero vamos, básicamente hoy se ha conseguido identificar cómo ocurrió. No tanto el primero, y sin embargo siguen teniendo una similitud que es cuando menos inquietante. En 1851, en Frankfurt del Oder, en Alemania, apareció una persona. Esto, claro, inmediatamente Alemania, una persona que no sabe de dónde viene, que no se sabe aparentemente nada de él, pues todo parece indicar que es un nuevo Kaspar Hauser. Sin embargo, había una serie de elementos claramente diferenciados. Primero, él sabía perfectamente quién era. Se afirmaba que se llamaba Joseph Boring y sabía perfectamente de dónde venía y dónde vivía. Él afirmaba que venía de un país llamado Sacria y que vivía en una ciudad llamada Laxaria. El único problema que tiene es que ni Laxaria ni Sacria han existido nunca. El caso de Joseph Boring fue investigado durante un breve tiempo por la policía alemana de la ciudad libre de Frankfurt, la ciudad libre de Frankfurt del Main está un poco más, más al este. Un buen día este llamado Joseph Boring apareció en Frankfurt. En Frankfurt del Oder. Y dijo, vengo del país de Sacria. Entonces, claro, pero digo que en Frankfurt del Oder no del Main porque tiene cierta importancia. Frankfurt del Main era una ciudad libre y era un lugar mucho más abierto y tolerante, pero no Frankfurt del Oder, que además en el año que apareció estaba sometida toda la zona a intensas investigaciones policiales debido a que todavía quedan restos de las revueltas del año 48-49. El caso es que la investigación sobre Joseph Boring fue, durante el tiempo que se dio a conocer, pues fue intensa. El problema es que nunca se pudo sacar nada de él. La verdad es que es algo obvio que nunca existió ni Laxaria ni Sacria, pero nunca se pudo saber nada del origen de Joseph Boring y así sigue hasta hoy. Sin embargo, hay un caso muy parecido que ocurrió 100 años después, 104 años después o 103 años después, en Japón. En el año 54 en Japón hubo serios incidentes de orden público, debido a problemas derivados de cómo había quedado el país después de la Segunda Guerra Mundial, y el caso es que la policía japonesa dio órdenes de identificar a todos los ciudadanos extranjeros residentes en el país, sobre todo y principalmente si se trataba de ciudadanos no occidentales, puesto que sospechaban que había algún movimiento terrorista o grupos extranjeros que podían estar provocando o alterando de alguna manera el orden público en la isla.
El caso es que en un hotel donde estaba revisando los pasaportes a todos los ciudadanos extranjeros, se detuvo a un ciudadano que aparentemente podía pasar por una persona a algún lugar del norte de África o de Medio Oriente, y fue detenido. Tenía el pasaporte perfectamente hecho, en regla, y aparentemente inmaculado. Solo que había un pequeño problema, porque, por cierto, no había raspaduras, la fotografía era la suya, su huella digital coincidía, todo era correcto. Simplemente había un pequeño problema. El país del pasaporte no existía. Era el país de Tuareg. ¿Tuareg? Con lo cual, Tuareg, que no es Tuareg. No Tuareg. Claro, Tuareg, lo cual Tuareg. lo vinculaba de manera inmediata a lo que contamos aquí de los países inexistentes. Pero este era algo más inquietante. Cuando le interrogó a la policía, para saber dónde era, dijo que él procedía del país de Tuareg, pero con toda tranquilidad. Cuando le preguntaron, bueno, ¿dónde está Tuareg? Dijo, pues bueno, es lo que ustedes conocen hoy como Mauritania, Sudán y buena parte de Argelia. Y se quedó tan a gusto. La verdad es que bueno, él explicó que bueno, que estaba en Japón para comprar armas para la formación de una legión árabe que permitiese, bueno, el darle fuerza al Estado al que representaba. Ni que decir tiene que acabó en un manicomio, por supuesto. Es decir, porque pensaban que algo pasaba serio. No, le metieron una clínica psiquiátrica. Lo de Tuareg lo respeto, pero irse en el año 54 a Japón a comprar armas... Exacto. Es todo un disparate de arriba abajo, pero bueno, le metieron un psiquiátrico, pero nunca consiguieron sacar otra cosa de él. Es como lo de Capac, salvo que venía de Tuareg y que venía a comprar armas. La verdad es que siempre se pensó, de hecho, durante años después, este caso está más o menos resuelto, se pensó que se trataba de un fraude, porque además hubo un caso prácticamente idéntico, hecho por la supuesta República de Puerto Rico, que jamás existió tampoco, porque como es bien sabido es Estado Libre Asociado de Estados Unidos, pero hay un caso prácticamente igual, muy muy similar. Incluso se pensó que se trataba de una manipulación interesada para precisamente confundir o generar algún tipo de inquietud en la policía japonesa, y a fe que lo lograron, porque la verdad es que el caso se convirtió en una cosa relativamente conocida y francamente extraña, puesto que estaba claro que aparentemente se trataba de un fraude, pero nunca consiguieron convencer a la persona, que ese es el problema del asunto, de que si está, hombre, cuando ven en un manicomio acabas confesando, pero no, jamás. O sea, no se ha vuelto a saber de él, ¿no? Nunca reconoció otra cosa en la clínica japonesa salvo que pertenecía al país de Tuareg. Bueno, pues nada, saludamos desde aquí a este tuaretano, ¿verdad? Pero mira, se fue a Japón en los años 50 a comprar armas, qué barbaridad. Sí, qué locura. Sí. Así le fue. A ver. Bueno, como estamos hablando de seres de carne y hueso... Bueno, pero una cosita solo, que lo que no he dicho es que este representante de la supuesta República de Puerto Rico llevaba un pasaporte de Tuareg. Es decir, es una cosa muy curiosa. Ah, ¿también? Sí, porque parece que se emitieron varios, o sea que realmente se trató de una cosa organizada a escala. Lo que pasa es que eligieron muy bien a los destinatarios de la manipulación extraña, pero nunca se supo quién era la persona que se hacía llamar o que decía ser del país de Tuareg. Aviso para navegantes: algún coleccionista de estos de obras exóticas debería tener estos pasaportes, ¿no? El pasaporte del país de Tuareg, el pasaporte de Silán, el pasaporte de las Hespérides, el pasaporte del dominio de Melchisedec. O sea que, como ves, hay varios países imaginarios que sí han emitido pasaporte, aparte de tener su propia moneda, aparte de tener su himno, incluso su bandera. O sea que para coleccionistas de lo excéntrico les estamos dando una pista. Bueno, vamos a un ser, en este caso un animal, no es una persona. Vamos a cambiar un poco de registro, también me voy un poco al pasado, un caso muy poco conocido que ocurre en 1517. En 1517 aquí nos tenemos que ir hasta relaciones de sucesos extraordinarios que se emitían en aquella época, y lo que cuentan además como un hecho verídico es que aparece en Valencia el 27 de septiembre de este año, aparece tras una tormenta un león entre comillas, o así es descrito por los habitantes cuando le ven deambular por las calles. Imagínate la matanza que pudo haber hecho este animal, fiero como él solo, donde se contaba por cientos las víctimas que ocasionó este monstruo, vamos a llamarlo, con apariencia de león. Dicen que a la mañana siguiente, después de haber aparecido este león en la capital del Turia, el cielo se abrió y una gran riada asoló Valencia, y a su vez también esta riada mató a muchísimas personas. Por lo tanto, fueron dos hechos que se encadenaron. Es decir, por una parte dijeron que era una especie de animal maléfico, animal que había salido del inframundo, que no solo las víctimas que había causado, sino que había generado que esa inundación se hubiera producido en Valencia. Los sobrevivientes, los que se iban recuperando, iban describiendo como podían a este animal, y entonces comentaban que el león, siempre digo entre comillas, se movía por la noche, que nadie se atrevía a salir de sus casas
por las consecuencias que nos podemos imaginar. Unos oían sus pisadas, otros veían su sombra en la oscuridad, otros escuchaban rugidos al amanecer. Es decir, como ves, las versiones eran muy concordantes, pero también dispersas. Había alguno que dijo que se parecía más bien a un buey que a un león. El hecho es que la autoridad dobló la vigilancia porque se dieron cuenta de que estaban hablando ante un ser real. El buey de los Borgia. El buey de los Borgia, el león del Turia. Y la guardia recorrió las calles, que por supuesto estaban desiertas ya a altas horas de la noche, para intentar capturar a este monstruo. Bueno, el hecho es que durante 3 meses el temor paraliza a toda la población de Valencia. 3 meses. 3 meses, ¿eh? No de una forma continua, o sea, que no hacía acto de presencia todos los días o todas las noches, que es cuando él actuaba, pero sobre todo en esos 3 meses, cuando había tormenta, es cuando aparecía, se manifestaba y pegaba una dentellada y un mordisco de vez en cuando. El hecho es que se le ve, o muchas personas dicen que le ven cerca del convento de la Trinidad, y encaminándose hacia un puente, el puente que está allí cercano, se arroja al agua y desde ese día ya no vuelve a dar señales de vida y la calma retorna por fin a la ciudad. O sea, así como apareció, así desapareció. Entonces estuvo 3 meses zampándose a los ciudadanos. Zampándose, sí, apareciendo de vez en cuando, sobre todo, ya digo, en días de tormenta, pero siempre asociado como una entidad maléfica. Sí que hizo bastante daño, ¿no?, en general a la población de Valencia, porque de hecho queda así constancia en esa relación, y es verdad que muchas de estas relaciones siempre hablaban de monstruos quiméricos, esto fantásticos. Es un caso clarísimo quiliano de imposible, ¿eh? Sí, sí, un monstruo imposible. Además, fíjate que por eso incido en lo de las tormentas, porque no es el primer caso, ni en España ni fuera de España, donde este tipo de monstruos aparecen tras una tormenta. O sea que bueno, hay que dar muy curioso, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Muy curioso el un monstruo. expediente X del siglo XVI. Del siglo XVI, en 1517, ¿ves? No solo lo de Carlos I fue, ¿verdad?, comentado. Yo creo que, hablando de esto, yo creo que, ¿sabes a qué tenemos que ir a un monográfico un día? Sí. A la leyenda de Cumanek. De Cumanek. A Cumanek. Tenemos que ir a la unidad de Cumanek, de la tierra de Cumanek o Amaneco, como se quiera llamar, de la tierra perdida. Cuando has hablado de lo de la tormenta, sí, lo de los pasos entre mundos, que es muy bonito. A mí, de las leyendas modernas, además inspiró una novela buenísima de ciencia ficción primitiva del principio del siglo XX, se llamaba Los hombres del Polo, de Dernier, una novela fantástica que se inspiraba en la existencia de sistemas de tránsitos entre mundos en algún punto del hemisferio norte. La verdad es que está muy relacionado con los temas de los imposibles de John Keel y de las apariciones inevitables, porque además no se puede evitar. Bueno, por cierto, el Mothman sería una variante, en cierto modo, de ello. Bueno, yo quería contar hoy un caso para, bueno, en mi parte, para terminar. Tú ya has aportado aquí el país de Sacria, el país de Tuaret. Sí, y Laxaria, el país de Sacria y la ciudad de Laxaria. Los casos de Carlos son triples. A ver, ¿con qué nos vas a sorprender ahora? Nada, pues algo muy curioso. ¿Os acordáis del hombre del piano? De este que apareció hombre, sí, claro. Pues hay lugares en el mundo donde esto se repite de manera frecuente. Sí. Un caso idéntico ocurrió en la misma zona, en Chatham, en una calle que se llamaba High Street, en el 6 de enero de 1914. Unos meses antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial, apareció sin saber de dónde venía, ni nadie, delante de unas chicas que iban andando por el paseo marítimo, pues apareció de repente un tipo desnudo, haciendo una especie de variante original del streaking famoso, salió corriendo delante de ellas y se fue recorriendo toda la ciudad desnudo. Por supuesto, imagínate la Inglaterra post-victoriana reciente. Mira que le gusta a los ingleses enseñar el culete, ¿eh? Claro, era un streaking como una casa. Entonces fue una gabardina inmediatamente detenido. Solamente había 2 problemas. No pudo explicarlo. No pudo explicarlo, entre otras cosas, porque nadie sabía de dónde venía, ni él tampoco. Al cabo de unos días fue declarado loco, internado, y se le perdió la pista. Nunca se supo tampoco quién era ni dónde venía. Nada. O sea que ni un rastro. Se apareció desnudo, correteando por la calle. Por la calle en medio de Chatham. Y le internaron, nada, la medida, ¿no? Y le internaron la medida de la época. Y punto, y se acabó el problema. Bueno, y cerramos, Jesús. Bueno, pues mira, cerramos, hemos hablado de John Keel. John Keel recogió solo en los Estados Unidos, desde el año 1954 a 1969, recoge 44 casos de seres de aspecto humanoide que abordan a transeúntes en la campiña americana de una forma súbita y desaparecen de la misma manera. Les pegan un susto monumental y casi se van echando una carcajada, ¿no? O sea, 44 casos. Bueno, pues hay un caso que él no recoge, pero que porque ya digo que el espectro es hasta el 69, pero hay un caso muy curioso que ocurre el 12 de octubre de 1976 y que si él lo hubiera sabido, lo hubiera metido dentro de su estadística. El hecho es que un niño estadounidense de 8 años de edad, llamado Tony Barefoot,
de Dune, en California del Norte, en Carolina del Norte, ve a un hombrecito pequeñito, tipo gnomo. Dice este niño de 8 años que más o menos es como una botella, el tamaño, como una botella de Coca-Cola. O sea, imagínate el personajillo. Que llevaba puestas unas botas negras, unos pantalones azules y una corbatita blanca monísima. Dijo textualmente de este niño. En principio, bueno, podría ser una fantasía de esta criatura. Pero lo curioso es que este niño, Tony Beresford, repite hasta la saciedad que lo había visto y que se disgustaba cuando nadie le creía. Entonces, lo que hacen es que pues van al sitio donde él dice que había visto a este enanito con botas y con la corbata blanca. Y mira tú por dónde, la investigación que hace es que encuentran unas pequeñas huellas de un ser de estas características en el lugar que había señalado este niño. Y ahí queda la historia, es decir, es el niño machacando una y otra vez que sí que había visto a este pequeño ser, no más grande que una botella de Coca-Cola, con su corbatita blanca, pero ahí estaban las huellas de esos piececitos como para dar credibilidad al testimonio de este niño. ¿Verdad? ¿Mentira? Bueno, ahí queda el caso. Ahí queda el caso al criterio de cada uno. Bueno, pues un monográfico Zona Cero muy sugerente, ¿verdad? Con casos peculiares, poco conocidos, poco escuchados. Esa era la idea. Esa era la idea y bueno, yo me quedo con el monstruo ese de Valencia, de 1517. Es muy curioso. La verdad es que es muy curioso por los testimonios y por ese tipo de relaciones que a mí también me gusta rescatar de vez en cuando del pasado, porque se saca muchísima información. Sería un poco como los cronicones que luego surgieron en el siglo XVIII-XIX, pues sabes que en el siglo XVI-XVII también hubo estas relaciones de hechos extraordinarios. Pues perfecto. Toma, Carlos, para ti un pasaporte de Tuaret, que ya sabes que ha ampliado sus dominios, ahora ya abarca también el Sáhara Occidental. y para ti, a ver. Y para ti, Jesús, toma, te voy a dar una estampita de Lutero, para que... ¿De Lutero? Claro. Bueno. La Zona Cero. Cuando os diga el enunciado de nuestro monográfico Zona Cero, seguro que todos exclamáis ¿cómo? Sí, porque hemos decidido llamar a esto aparecidos de carne y hueso. Toma ya. ¿Qué tal, mi querido Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Te ha gustado el título? Sí, me ha encantado. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Aparecidos de carne y hueso, sí, señor. Aparecidos. Claro, porque en su día aparecieron, desconcertaron a todo el mundo. Sí, porque, eso. Claro, y de carne y hueso, es importante para no confundirlos con fenómenos como Titor, que son tipo internet, otras cosas. Sí, además lo de carne y hueso está muy bien, porque no solo vamos a hablar de personas. Exacto. Es así, aparecidos, pero... Luego, el que luego fuera falso a la mitad es otra historia, pero tampoco había tenido tampoco tiempo para investigarlo, y el hecho cierto es que lo que hizo es un verdadero catálogo de lo que vamos a hablar hoy, de toda la gente rara que ha ido apareciendo por el mundo y ha desaparecido sin dejar rastro. Exacto. O ha acabado muy mal. Estamos hablando de personajes, animales o cosas que de repente aparecen en un contexto inadecuado, sin presunto origen constatable, y claro, pues eso pues es lo que llama la atención y provoca cierto revuelo. Así que vamos, sin más demora, con algún ejemplo. Pues venga, voy a empezar yo con un ejemplo bastante antiguo. Estamos hablando ya de ese paso de la Edad Media a la Edad Moderna, un 13 de agosto de 1491, donde ocurre un hecho insólito de estas características, además un personaje bastante conocido en su momento y conocido ahora. Estamos hablando de Facius Cardan. Facius. ¿Volvió? O, fundamentalmente, se trató de apariciones de muy corto espacio de tiempo, en el cual no hubo materialmente una trayectoria de investigación lo suficientemente amplia como para poder saber qué demonios se escondía detrás de la extraña aparición. Y por supuesto, como bien has comentado, Carlos, fenómenos como el de John Titor, que es propio de Internet. Pues claro, pero fíjate, ya fenómenos como el de Titor ya estaban avanzados. Me acuerdo que hay un libro, yo creo que en España lo publicó, me parece, lo mismo me equivoco, Bruguera Placijanes, yo creo que era, que se llama Avisado para otra tierra, es un libro de Jacques Verdier. Placijanes, sí. Que es un libro fabuloso, porque básicamente, independientemente de que una gran parte de los hechos que cita Verdier, como todo lo que hacía Verdier, no son exactamente así, sin embargo, establecía todos los parámetros de las características de las apariciones de este tipo. Y además lo hacía al estilo Verdier, de una manera como muy precisa. ¿No? Pero quién sabe si en algún monográfico dentro de 10 años... Sino que se descubre que no son de este plano existencial. Pueden ser objeto, a lo mejor como la de Capas, esa película, ¿no? Parece uno anonadado y al final resulta que decía que venía de ese planeta. Es un buen ejemplo, Capax, del fenómeno que queremos contar, porque digamos que la clasificación que hemos hecho se basa sobre todo
en el tiempo. Es decir, los más conocidos, Kaspar Hauser, la princesa Carabú, había tiempo suficiente para intentar determinar la identidad. De hecho, la de la princesa Carabú, como dijimos en el programa, probablemente está resuelto, se llama Mary Baker. En el caso de Kaspar Hauser, actualmente, a pesar de lo que se diga en Internet, prácticamente está resuelto también el enigma. Más o menos se sabe ya quién era y por qué apareció. Sin embargo, hay otros muchos casos donde realmente el fenómeno de la aparición llama la atención básicamente porque o nunca se resuelve. De carne y hueso. Bueno, como ya hemos comentado en algunos monográficos, hemos dedicado, por ejemplo, hace bien poquito a la princesa Carabú, ¿verdad? Exactamente. Y a otros, pues hemos buscado distintos, Sí. más peculiares, más olvidados por el tiempo, así que hemos elegido unos 6, a ver si nos da tiempo a hablar de 6. Es el top 6 de Carlos Canales y Jesús Callejo sobre aparecidos de carne y hueso. A ver, peculiaridades de estos personajes. Las peculiaridades, un poco yo creo que tú las has dicho. Vamos a huir de aquellos que ya son más o menos conocidos. La princesa Carabú no era demasiado conocido, pero ya le dedicamos un monográfico. De Kaspar Hauser también hemos hablado, Sí. y tampoco le vamos a dedicar mucha más extensión. De Hugo Chávez tampoco vamos a hablar, ¿no? Tampoco, de Evo Morales tampoco. Hay ciertos aparecidos de carne y hueso que, como tienen ramificaciones políticas, de momento